Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a la xarxa de biblioteques, al Consorci de Bibliotecas de Barcelona per la invitació. La invitació viene dada porque el domingo fue lo que se conoce como el Día de Europa y la invitación quería pensar Europa desde sus periferias. Vamos a ver si estamos los tres de acuerdo o no con el concepto de periferia, cómo la periferia puede ensanchar los significados de la centralidad, cómo los puede resignificar. Yo tengo el lujo de estar con Marta Rebón y José Luis Peixoto. Seguro que van a aparecer sus libros, sus traducciones, sus viajes por aquí. No me voy a detener mucho a presentarlos porque a todos vosotras y todos vosotros sois lectores tanto de Peixoto como de Marta Rebón. Voy a empezar por las primeras periferias de cada uno, si os parece. Aparecerán los libros, aparecerán autobiografía de José Luis Peixoto, que es el penúltimo libro traducido al castellano, porque también tenéis Camino Imperfecto, y aparecerá en La ciudad líquida, que también os recomiendo muchísimo este libro de Marta, donde de alguna manera eclosiona todos sus mundos, el viaje, la fotografía, la escritura, la lectura, por supuesto, ¿no? Hablemos de las primeras periferias. José Luis Peixoto nace en una población pequeña, menos de 1000 habitantes, en la región de Alentejo, y en esa periferia llegan las bibliotecas, ¿no? Llega una biblio, un autocar, un autobús que le lleva la lectura a esa periferia. ¿Cómo a partir de constituye el lector que luego se convertirá en escritor esa periferia que de alguna manera ensancha la mirada sobre esos escritores que empiezas a leer que para ti pueden representar una centralidad, pero que los estás leyendo ya desde una periferia muy determinada de Portugal? Bien, buenas tardes. Eso es es curioso porque yo me acuerdo cuando yo nací en ese lugar, incluso si me permites. Sí, claro. Escribí esa novela que lleva su nombre, es un lugar que se llama Galveias. Y cuando yo me acuerdo una vez que era niño y tenía como, no sé, 7, 8 años, y salimos en un paseo de la escuela y fuimos a Lisboa. Y me acuerdo que estábamos ahí visitando creo que el zoo, el jardín, ¿cómo se llama? Zoológico. El zoológico, ¿cierto? El zoológico. Sí. Y una persona ahí en algún momento nos preguntó dónde éramos. Y yo le dije, somos de Galveias. Y porque yo no imaginaba que había una persona que no conocía Galveias. No imaginaba. Y curiosamente yo tengo muy presente que mi centro personal es Galveias. Mi centro es Galveias. Yo ahora estoy un poco alejado de mi centro, estoy en Barcelona. Aquí Barcelona es una periferia de Galveias. Lo que quiero decir con esto es que yo no me sentía en la periferia. Mientras niño, cuando llegaban esos libros en esa biblioteca, es interesante porque una de las descubiertas más importantes que hizo con esa biblioteca y que incluso ha tenido un papel muy relevante para que yo sintiera interés por la escritura fue leer algunos autores que hablaban de realidades que más o menos identificaba a mi alrededor. Porque yo nací mirando la televisión donde nunca pasaba Galveias, ¿no? Nosotros ahí a veces hay un chiste, la gente dice que ¿cómo se dice? Un agujero, un hueco, sí, en la carretera, en la Avenida de Libertad, que es una de las avenidas más importantes de Lisboa, es noticia. Pero, no sé, un edificio que cae en una ciudad más lejana de Lisboa, ya nadie lo sabe. Y eso es curioso. Hoy en día,
para mí todavía es raro mirar en la televisión lugares que me son familiares, porque yo nací y crecí viendo esa realidad como siempre lejana. Y desde ese punto de vista sí se puede considerar periférico, pero creo que la centralidad y la periferia, o sea, nuestro lugar solo es periférico si es valorado por otros, porque nosotros siempre lo valoramos como central, me parece. Sí, lo que sí que notabas no era la infrarrepresentación del lugar, ¿no? Que sí. Eso sí que no lo encontrabas. Sí, y incluso eso contribuye para un prejuicio de que esa realidad no tenía lugar en una representación artística o en una representación mediática, que no era demasiado prosaico, no era suficientemente elevado. Pero después con los libros, ahí me di cuenta de que, porque yo nací en 74, que es un año muy importante en Portugal, y eso, que es el año de la revolución de los claveles. Y nací en esa región de Alentejo. Y durante los años 50, 60, se escribieron muchos libros de lo que se llamaba y se llama el neorrealismo, que no circulaban durante la dictadura. Pero cuando terminó la dictadura, ha habido una avalanche de esas ediciones. Y eso fue justo cuando yo empecé a leer, a inicios de los años 80, por ahí. Y entonces esos libros sí hablaban mucho de Alentejo, porque Alentejo es una región muy, ¿cómo decir?, con características sociales que se adecuan mucho al neorrealismo. Y por eso debo mucho al neorrealismo, que por primera vez he leído ahí un libro con personajes que yo identificaba. De hecho, los que hemos crecido en una periferia, yo nací en una periferia de Barcelona, sabemos que en toda periferia tiene su centro. Hay un dramaturgo, a Sánchez Sinisterra, es uno de los dramaturgos vivos más importantes, que él cuando empieza a investigar sobre teatro crea el manifiesto del nuevo teatro fronterizo, ¿no? Entonces se pregunta qué quiere decir las fronteras y se lo pregunta a nivel físico, pero también a nivel simbólico, ¿no? Y me gustaría que hoy transitáramos por ahí. Hay una frase fundamental que dice que sí, que las fronteras son lugares de conflicto, especialmente cargados de tensión, pero tienen un privilegio. Y es un poco lo que decías, que desde las zonas fronterizas no se perciben las fronteras, precisamente, ¿no? Es un poco lo que decías. Hemos hablado de una periferia que podría no ser periferia si uno ha nacido allí, física. Ahora me gustaría con Marta otro momento fundamental o fundacional, que es una periferia, si quieres, más del conocimiento. Tú estás haciendo filología, lenguas eslavas, estás en la universidad, pero hay un momento que un profesor dice, oye, ¿te apetecería colaborar con una revista que no se llamará Periferia, no se llamará Márgenes, se llamará Lateral? Y Lateral, además, que viene de una cita de Canetti, que ahora seguro que nos puedes explicar, lateral en el sentido de que es los márgenes, pero que no se resigna la marginalidad. No sé cómo fue para ti de fundacional ese paso intermedio entre la academia y bueno, el periodismo, la crónica, la crítica. Bueno, la página 120. Sí, ¿verdad? Esa cita, si quieres tú recuperarla y luego la leemos porque está muy bien. Bueno, antes que nada, gràcies per invitar-me a parlar amb Albert Lladó i amb José Luis Peixoto, tots dos autors que admiro molt. L'Albert Lladó també té una novel·la recent sobre la perifèria de Barcelona, en el seu cas, i bueno, crec que és molt oportú doncs, que estiguem els tres aquí conversant. Ara me passaré al español y antes que nada quería agradecer a José Luis Peixoto que haga el esfuerzo de cambiar de lengua para hablar con nosotros, porque hay un escritor ruso que me gusta mucho que es Sergei Dovlatov, que dice que cuando alguien cambia de idioma
pierde hasta el 80% de su capacidad para bromear. Yo te he visto hablando español y no es tu caso, no es tu caso. Creo que se refería a alguien que cambiara una lengua más diversa, pero bueno, muchas gracias por hablar, en cambiar de lengua para hablar con nosotros. Lo que me comentabas, qué gracia empezar por ahí, por este profesor tan genial que yo tuve en la Universidad de Barcelona, que era un húngaro que recaló aquí y era un ser muy curioso. Tristemente falleció hace un par de años, Mihail Desh, que además de ser el profesor que nos daba una asignatura tan diversa como literaturas eslavas, que ahora hablaremos un poco de lo que es el mundo eslavo, aparte fundó una revista en Barcelona que estaba situada en un piso de l'Eixample, y allí fuimos a parar muchas personas que luego han salido muchos escritores de ahí. Matías Enart, Robert Juan Cantabella, Jorge Carrión, Gabriela Wiener, un montón, Juan Trejo. No, me voy a dejar muchos porque realmente eso fue una cantera. Y realmente lo que más yo creo que nos inculcó este profesor era, a partir del nombre de la revista, que se llamaba Lateral, en honor a esa cita que hemos dicho de Canetti, del suplicio de las moscas, y no sé si quieres que la lea. Sí. Que además esta cita aparecía en la página de créditos de cada ejemplar y decía: a medida que crece, el saber cambia de forma. No hay uniformidad en el verdadero saber. Todos los auténticos saltos se realizan lateralmente, como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y, sobre todo, el lateral. O sea, que esta cita yo creo que viene que ni pintada, ¿no?, para este encuentro. En cuanto a lo que decías de, bueno, mundo eslavo, antes que nada hay mundos eslavos, ¿no? Estamos hablando de un gran grupo etnolingüístico que se divide en 13 países, 6 de los cuales ahora están en la Unión Europea. Algunos formaron parte de la Unión Soviética, ¿no?, como Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y algunos también estuvieron asociados a ese proyecto como Estado satélite con el Pacto de Varsovia. Y algunos no estaban en el Pacto de Varsovia, pero eran estados socialistas no alineados. Y entonces esto es vital para entender lo que es la periferia del mundo eslavo, ¿no? Yo conozco una pequeña parte de ese mundo eslavo. Hay eslavos orientales, occidentales, del sur. Yo conozco sobre todo la Rusia europea. Y la Rusia europea, sobre todo San Petersburgo, que es el mapa que aparece en este libro y que a mí me fascinó tanto, porque una cosa bonita, ¿no?, de aprender idiomas, sobre todo, es que siempre hay una promesa futura de un viaje, ¿no? Y yo me acuerdo que visité San Petersburgo como estudiante de primero de carrera, y lo que me encontré allí, por mucho que hubiera leído un poco sobre esa ciudad, me sorprendió. Era una ciudad que parecía occidental, toda construida al modo de los palazos italianos. Y bueno, esa es otra historia que yo quería hablar aquí, ¿no?, de que San Petersburgo, que durante mucho tiempo fue la capital del Imperio Ruso y luego más tarde también con la Revolución, es una ciudad extranjera. O sea, digamos que el centro del Imperio Ruso estaba en una periferia. Y eso para mí fue un descubrimiento bastante sorprendente. Pero bueno. Seguimos con las periferias. José Luis, antes de dedicarse en exclusiva a la escritura profesionalmente, da clases y en un momento se va a Cabo Verde a dar clases, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia como profesor, pero también de entender otras miradas, otras literaturas, para entender, uno se ha de alejar, ¿no?, para entender la ciudad a la que uno pertenece, ¿no? Tanto es así, para mí por lo menos lo es de importante, un personaje en autobiografía que es Lidia. Hay un personaje muy importante para mí porque desplaza además al resto de personajes, que tiene que regresar en un momento dado a Cabo Verde, y al volver a Portugal de alguna manera todo se recompone, ¿no?, ese puzzle. ¿Cómo fue esa experiencia en Cabo Verde y qué te hizo hacer como desplazamiento de mirada sobre tu propio país? Bien, ha sido muy importante. Con respecto a la escritura, ahí terminé lo que después
se publicó como mi primera novela, que se llama Nadie nos mira, que curiosamente es una novela que está ubicada en el Alentejo, en esa región. Yo tenía incluso mi pueblo consideré mi pueblo mientras la escribía, mismo que no lo he nombrado. Y terminé de escribirlo ahí y es cierto que la distancia te permite tener una perspectiva y creo que incluso, supongo que Manta también tenga mucho que decir sobre esto, porque cuando nosotros vamos a escribir sobre lo lejano, también estamos escribiendo sobre lo cercano y al mismo tiempo estar lejos, pero escribiendo sobre algo que es muy íntimo, pone ahí en evidencia esas dimensiones, porque en realidad la distancia tiene mucha importancia. Rima y es cierto. No solo físicamente y con respecto al espacio, sino también con respecto al tiempo. Porque es una cuestión de perspectiva. Y Cabo Verde es un lugar muy particular. La personaje de esa novela es una inmigrante en Portugal y eso es un aspecto que tiene todo que ver con lo que es la identidad de Cabo Verde, que es un país de inmigrantes. Creo que ahora mismo no, pero en un cierto momento en Lisboa tenía más ciudadanos, más personas de Cabo Verde que la ciudad, que la capital de Cabo Verde, que es la ciudad de Praia. Hoy en día creo que Praia tiene más caboverdianos que Lisboa, pero eso es muy significativo de la cantidad de caboverdianos que viven fuera de Cabo Verde, e incluso ahora que el turismo está como está, estoy seguro que la principal fuente económica de Cabo Verde es el dinero que llega de los inmigrantes. Y por eso el tema del desplazamiento, el tema del centro, es un tema muy curioso. Incluso estaba comentando muy brevemente con Marta antes que durante 2 años con algunos amigos ahí de Cabo Verde participé en la organización de un festival de literatura que tenía justamente como propósito hablar de literatura de puntos no centrales, llamémoslos así ahora. O sea, con la intención de llamar la atención sobre esas literaturas y reconocerles una identidad más que simplemente étnica o local, folclórica, porque ya sabemos que muchas veces hay por ejemplo, esa idea con la música, que se dice música del mundo, world music, o literatura del mundo, world literature. Eso significa normalmente que esa música o esa literatura no es saxón, no es de Estados Unidos o de Inglaterra. Y nosotros sabemos que muchas veces se encuentra ahí antologías de la mejor literatura mundial. Si es en inglés, si esa antología es en inglés, la mejor literatura mundial tiene como Kafka, Borges, puede ser que tenga Pessoa, o sea, pero después tiene 97 ingleses y americanos. O sea, lo que ocurre es que
y perdona volver a esa cuestión, es que hay que ¿cómo se dice? Ahora con la cuestión del idioma, hay que y siempre ocurre eso, que cuando no me acuerdo en castellano, también no me acuerdo en portugués, ni en francés, ni en ruso, ni en ningún idioma. No, hay que desafiar la centralidad, porque la centralidad es un mito. Yo, la primera vez que he venido a Barcelona, ya lo he dicho, ha sido en 92 para participar en un congreso intergaláctico libertario. Y una de las cosas que yo me acuerdo de ver en esos tiempos era una frase que decía: desobedece, su poder depende de tu obediencia. Y en muchos aspectos es real. O sea, esas ideas de centralidad tienen que ver con poder económico, político, social, pero lo que ocurre es que muchas veces nosotros, y aquí ese nosotros es muy amplio y un poco vago, nosotros también fortalecemos esas ideas de centralidad. Y eso ocurre a un nivel geográfico, a un nivel de múltiples dimensiones. Y Cabo Verde, por ejemplo, volviendo para cerrar, que es un pequeño país con 500,000 de personas, pero es increíble la tradición literaria que tiene. Y sería importante, y con ese festival lo defendíamos, que se consideraran esas literaturas al mismo nivel que otras, porque el mundo en que estamos hoy está tan interconectado que la centralidad geográfica ya no significa lo mismo que significaba hace 1000 años. No, y en esa idea de que decíamos, ¿no?, que uno cuando va a la periferia se da cuenta que toda periferia tiene una centralidad. Uno cuando visita Cabo Verde lo primero que descubre es que no existe un Cabo Verde homogéneo, ¿no? Sí. Cada isla tiene una identidad no absolutamente distinta, pero tiene un paisaje, una atmósfera, una identidad, ¿no? En la ciudad líquida, Marta habla de Petersburgo y volveremos, pero habla de Tánger. Es un sitio muy importante en el libro. Yo creo que lo ha sido para ti. Y explicas que la región del Rif, el Rif quiere decir orilla y quiere decir borde. Incluso hablas de apoteosis de la fragmentación, ¿no? ¿Cómo es ese Rif que de alguna manera vuelve a desplazarte, ¿no?, en esa idea de viaje? Estás trabajando en una traducción y cómo impregna esa cultura de la fragmentación, si lo quieres decir así, de las identidades, en el trabajo que estás haciendo, en la traducción. Sí, Tánger para mí fue un descubrimiento, más que nada porque está muy cerca de España. Si tú te vas a Tarifa y coges un ferry, en 20 minutos te sitúas en la esquina de África, ¿no? Y aún así, no mucha gente en España, o bueno, cada vez más, pero no mucha gente, incluso gente de Tarifa ha cruzado, ¿no?, al otro lado. Tánger me parecía, cuando yo me mudé a vivir allí por circunstancias diversas, pero en esa época traducía mucho y a mí me parecía una metáfora perfecta de estar traduciendo rusos allí, claro, en Tánger, que es una ciudad de frontera. De hecho, hay un lugar en Tánger donde están las tumbas fenicias, donde si te vas a sentar allí ves la costa española, ¿no? Y estando allí viviendo, le otorgaron el premio Nobel a Svetlana Alexievich, de quien yo he vertido 4 obras al catalán. Y me pareció curiosísimo porque, claro, yo allí llevaba una vida muy tranquila y de repente mi teléfono empezaron a llamar de todas las ciudades, de México, de Barcelona, de Bruselas. Claro, esto pasa mucho, cuando dan el Nobel y no se conoce mucho al autor, todo el peso de repente recae, ¿no?, en el traductor, que al final es el lector, escritor de ese autor, ¿no?, premiado. Y sí, y la etimología de Rif
es frontera, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho la sensación de estar rodeada de una lengua que no conocía, que es el darija, apenas sé chapurrear 5 o 6 palabras en el árabe dialectal marroquí, pero bueno, sigue siendo una ciudad, como sabéis, que atrajo a muchos escritores americanos, sobre todo de la Beat Generation, experimentales, porque Paul Bowles y su mujer se fueron a vivir allí y ejercieron una especie de imán, ¿no? Y bueno, allí se creó el almuerzo desnudo Burroughs y es una historia, mira, curiosamente en esto quise reflexionar en el libro porque de alguna manera me hacía de espejo de San Petersburgo. Como sabéis, San Petersburgo, que es una ciudad que solo tiene 3 siglos y un poco más de historia, también tiene un mito de San Petersburgo. Hay grandes obras que giran en torno a la ciudad, ¿no? Desde El caballero de bronce de Pushkin a todas las novelas de Dostoyevsky, aunque él era moscovita, creo que es uno de los que más ha hecho por afianzar, ¿no? el mito de la ciudad de San Petersburgo, y luego ya los contemporáneos, Brodsky, que se tuvo que exiliar, etcétera, etcétera. Pues con Tánger lo que pasa es que es una ciudad milenaria, o sea, allí han estado todas las civilizaciones habidas y por haber, y curiosamente cuando Paul Bowles se instala allí, crea una especie de imán que allí se crean muchas novelas, muchos textos. Él se convierte en una especie ya al final de su vida donde la gente peregrina. Y ahora le comentaba a José Luis de un fotógrafo amigo portugués que se llama Daniel Blaufuchs y que también es un gran fan de la ciudad, y aquí incluyo 2 fotos suyas de Paul Bowles, ¿no? Pues es curioso, la verdad es que me ha gustado mucho lo que ha dicho José Luis de que hay que desafiar al centro, y esto que has mencionado tú también, este manifiesto de Sánchez Finisterre, porque ahí dice cosas interesantísimas que todos deberíamos leer, ¿no? En los años 80. En los años 80, bueno, que estaba detrás, ¿no?, de la Sala Beckett. Exacto. Y dice cosas que realmente yo creo que ahora son igual de importantes o más, ¿no? Como que hay que tener en cuenta que todo centro tiende a acumular poder y por tanto se hipertrofia, y si hay algo que le interesa de las afueras, a menudo las fagocita, las neutraliza, las hace suyas. Y entonces yo creo que el creador debe situarse conscientemente en las periferias de muchas maneras, no solo desplazarse geográficamente a una periferia, pero que realmente tiene que estar muy consciente, ¿no? Y también de no ser instrumentalizado, ¿no? Porque siempre corremos el peligro, ¿no?, los escritores, de que tu discurso de repente puede parecer atractivo para causas que no son las tuyas, ¿no? Y estoy muy a favor de situarse en la periferia, de ser consciente de que si estás en el centro, porque esto también es importante mencionarlo. Ahora estamos haciendo este debate en castellano, en español y en portugués. No podemos olvidar que son grandes potencias lingüísticas. Incluso creo que el portugués es más hablado que el ruso, que esto lo estuve mirando ahora para esta charla y me llamó la atención. No sé si la Consul nos podría decir cuántos millones de hablantes hay de todas las variedades del portugués, estoy incluyendo el brasileño, pero creo que el ruso está por detrás. Es igual, sea como sea, tanto ruso, portugués como español son potencias lingüísticas. ¿Qué hacemos cuando hablamos de una literatura como la polaca, ¿no? Que, bueno, aquí también tenemos la literatura catalana, escrita en catalán, ¿no? Hay pequeñas naciones que su relación con la lengua está amenazada, ¿no? Porque esa centralidad tiende a engullir. Y para legitimarse y darse a conocer, tienen que pasar, sí o no, por la traducción. Y a menudo no por la traducción a cualquier idioma, sino antes era el francés, ahora es el inglés, ¿no? Hay esa tiranía al final, no deja de ser una tiranía que por otro lado también es comprensible, ¿no? Sí, de hecho nosotros en Cataluña tenemos una autora que le pasó un poco lo que te pasó en Cabo Verde, a Mercè Rodoreda, que es una de las grandes escritoras catalanes, al nivel de los mejores escritores europeos. Escribe una de sus grandes obras, El carrer de las camelias, situándolo en un sitio muy preciso de su infancia, de su adolescencia, cuando vive en Ginebra.
¿no? Es esa cosa de desafiar esa centralidad. A mí me servía cuando estaba pensando, escribiendo sobre la periferia, hay una conferencia de Michel Foucault que se llama El pensamiento del afuera y viene a decir básicamente que la ficción no es hacer ver lo invisible, sino hacer ver cómo de invisible es lo visible. Parece un trabalenguas, pero no se trata de dar voz a los sin voz, se trata de preguntarnos por qué no los estábamos escuchando, ¿no? Hay un momento en la ciudad líquida que Marta, no sé, y ahora parece que me voy a ir a otro sitio totalmente distinto, pero me voy a Japón, habla de una tradición japonesa muy bonita que es el kintsugi, ¿no? Que es reparar piezas a través de los fragmentos, piezas de cerámica que se han roto, a través de barniz de oro. Esa fragmentación que no son trozos separados, sino que tienen un todo nuevo, debería ser de alguna forma las culturas europeas, ¿no? Ahí hay hechos, hay memoria y hay imaginación. Pero cuando yo pensaba en el kintsugi, yo pensaba en esta portada, ¿no? Que es la fragmentación de dos personajes que están que es un juego de espejos, José, que está intentando escribir esa segunda novela, que tiene una crisis creativa, si se quiere, y el juego de espejos del personaje absolutamente ya reconocido, que es Saramago. En la novela leemos lo que ha imaginado y lo que recuerdo tiene el mismo valor. Y yo os quería preguntar por la relación, que también es periférica, entre el hecho, el recuerdo y la imaginación, ¿no? No sé si a partir de esa novela, un poco en tu proceso creativo, ¿no? El hecho, el recuerdo y la imaginación. Yo no sé, porque depende de cómo creo que es muy personal. Creo que tiene también que ver un poco con el papel que tienen esas dimensiones en tu vida. O sea, no es igual para todas las personas, pero para mí, que tengo una gran dimensión de ¿por qué no decirlo?, intelectual, muchas veces esas dimensiones caminan para un punto en que ya no puedo distinguirlas. O sea, hay cosas que ya no sé realmente se pasaron, se las soñé, sí, se las estoy recordando. Y porque en realidad la memoria es una narrativa muy falible y una narrativa muy imperfecta, pero con las imperfecciones, imperfecta desde el punto de vista del rigor factual, absoluto, factual, pero creo que para cada uno su memoria, normalmente, si no hay problemas, está bien. Creo que lo que estaba diciendo Marta es muy importante, ese aspecto de la traducción. Hace días Pilar estaba recordando, hay una frase que Saramago ha dicho, que es una frase muy interesante, muy saramaguiana, en que decía que los escritores hacen las literaturas nacionales, los traductores hacen las literaturas universales, o hacen la literatura universal. Y es verdad, ese trabajo de la traducción es el mismo también un trabajo imperfecto. Como la escritura, como la memoria, como todas las cosas realmente humanas, es imperfecto desde ese punto de vista, que el libro que Marta traduce al catalán no es el libro original. Y nosotros tenemos que aceptar eso con naturalidad. Es una versión, es una variación, de cierta forma. Y eso es incluso bonito. Eso es una propuesta. Ay, gracias. Es una propuesta que me parece bonita, porque es una propuesta que significa que al aceptarnos esa propuesta,
estamos aceptando la propuesta que hace quien escribió, quien tradució. Todos estamos aceptando y al mismo tiempo aceptar todo eso es un acto de generosidad. Y creo que leer siempre es, en su mejor, un acto de generosidad. Perdón, ya no sé cómo llegué a no, hablábamos ese tema, de la combinación entre tiene que ver hechos y con memoria, el hecho ¿no? de que la memoria, la lectura, los textos siempre pasan por esa dimensión humana, que es una dimensión llena de relatividad, llena de subjetividad, llena de significados que cambian en distintos puntos, porque con respecto a esa cuestión de la literatura universal, miren, la literatura, una de las cosas que un autor o una autora siempre les gusta escuchar es que es universal, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque la literatura tiene esa intención de ultrapasar sus circunstancias. O sea, Dostoyevsky. Si Dostoyevsky lo que escribió tiene sentido en Brasil, es porque Dostoyevsky escribió algo que es más grande que su cultura. Y eso significa que habla de algo que tiene que ver con la naturaleza humana, algo que no cambia en Rusia, en Brasil, en el siglo XIX, en el siglo XXI. Y es un poco por ahí, pero ahora me voy a callar un poco. No, esa es la gran paradoja de la literatura, ¿no? Que para construir algo universal ha de estar situado en un lugar concreto, o sea, Sí. ha de estar situado en Macondo o en el Carrer de las Camelias. Sí. No puedes hacer un abstracto como un universal, sino que lo ultralocal es lo que se convierte en universal, ¿no? Perdón, solo una pequeñita cosa que quería decir. Con respecto a Japón, es interesante traer ese concepto de Japón porque me acuerda de una otra cosa, que es cómo estamos centrados en la civilización occidental. O sea, como Marta hablaba, y es cierto, los autores, si son de Polonia o de Eslovenia, quieren que sus obras sean traducidas para que sean leídos y para que sean relevantes. Pero quieren ser traducidos al inglés o al alemán o al francés. No les pasa por la cabeza ser traducidos al hindi o al mandarín. Pero increíblemente viven más personas en China que en todos esos países, pero no leen y no hacen parte de no están en su centro. O sea, el centro de un escritor en Eslovenia es Nueva York, no es Pekín. Y eso también es curioso. Solo una provocación. No, yo quería que Marta nos hablaras de la relación entre el viaje y la escritura. En La ciudad líquida hablas de una cita de Magritte, ¿no? Que dice que para ver un sitio hay que volver al sitio, que tiene que ver con eso que decía Foucault de la invisibilidad de lo que es más visible. Lo que tenemos delante justamente es lo que no vemos. Y en el caso de la traducción, esa relectura es mucho, incluso más necesaria, ¿no? ¿Cómo es ese viaje de volver constantemente al mismo texto? Ojalá lo permitieran las tarifas y los plazos que... Esto ahora no pondré a hablar de manera tan prosaica, pero es tremendo, ¿no? No, esta cita que dices de Magritte a mí me gusta mucho. Dice que para hablar de un lugar hay que verlo dos veces, ¿sabes? Y yo también entiendo, con esta cita ahora así descontextualizada, pues que tienes que irte, volver. Y una vez lo ves por segunda vez, lo ves, lo miras, de verdad, porque confrontas, yo creo, tu recuerdo con la realidad y se crea como un
saber, un conocimiento más complejo. Yo en este libro hay un momento que defino la traducción como el arte de la imaginación y me acuerdo mucho de una de las primeras novelas que yo traduje fue Vida y Destino, de Vasily Grossman. Eso fue una insensatez por mi parte, pero por otra parte un éxito de ventas en España tremendo, tremendo. Fue algo, una locura, aparte con una acogida muy buena por la crítica. Fue el libro elegido por Babelia como el mejor de los mejores. A mí me cogió totalmente desprevenida. En esa época yo me había trasladado a Bruselas para ampliar mis estudios y llegué con un piso alquilado desde San Petersburgo, donde había pasado el verano. Lo alquilé así online y me presenté allí y al segundo día de estar allí me llega esta oferta de traducir esta novela de 1200 páginas. Entonces a mí me apetecía mucho hacer esa traducción, pero yo dije, vale, adiós a mis estudios, me voy a encerrar en este piso cerca del Mont des Arts en Bruselas y de repente me vi en esa situación un poco surrealista. Había un plazo muy ajustado, en 2 meses tenía que estar la novela, o 3, no quiero ahora, creo que eran 3 meses. Y de repente yo me vi en una ciudad extranjera que no conocía apenas y empecé a traducir aquello. Y fue una cosa como muy orgánica, estaba sola, completamente sola, no tenía amigos allí. Me acuerdo incluso un día que se puso a nevar y yo empecé a ver los copos de nieve y yo estaba allí, ¿no? con los paisajes, ¿no? de esa novela que discurren desde Stalingrado hasta en un campo de concentración nazi, en el Gulag soviético y yo cada día tenía un calendario y cada día me marcaba las páginas que tenía que hacer. Y cuando acababa mi jornada, me iba yo me iba a dormir y soñaba con Grossman. O sea que es tremendo como yo creo que sí, que traducir es un acto de generosidad. Aquí en Europa Occidental, no en todos los países, pero se tiende a creer que el traductor traduce porque no tiene nada que decir propio. Y eso es algo muy, muy diferente de los países eslavos, ¿no? Sobre todo en Rusia, que se incorporó, digamos, tarde a la gran tradición de la literatura. En su siglo de oro es el XIX, con Pushkin, lo inaugura Pushkin, luego ya vienen los Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov. Ellos... Y hay una frase que me gusta mucho de Dostoyevsky que dice: lo único que los rusos hemos conseguido por mérito propio es la literatura. Pero la literatura hay un gran ejercicio de traducción, de traducir toda la gran literatura occidental al ruso. Pero eso no se ve como un genio imitativo simplemente, sino como un acto de creación. O sea, los traductores en Rusia, sobre todo al principio, eran considerados a la par que los escritores. Zhukovsky, que era amigo de Pushkin, hizo la Ilíada, si ahora no me acuerdo, ahora no sé si mezcló la Odisea o la Ilíada, y todo el mundo lo recibió como si fuera un patrimonio propio. Se ensanchó la manera de decir el ruso. Y el ruso copió, imitó, pero para llegar a otro lugar. Era un paso hacia algo mayor, y ahí está toda la literatura rusa. Nabokov tiene una cita que dice: toda la gran literatura rusa en realidad cabe en una ánfora griega. Es que en realidad la gran literatura rusa igual son 5.000 páginas, ahora por decir algo, ¿no? Si lo comparas con los franceses, los ingleses, etcétera, ¿no? Yo también me he perdido, no sé qué estaba diciendo, pero sí, bueno, para mí yo creo que es importante, y ya que estamos dialogando en torno al Día de Europa, aunque fue hace un par de días, creo que sería muy interesante que quien esté mandando a la Unión Europea entienda la importancia de la traducción literaria. O sea, un traductor literario es el que siempre queda olvidado en todos los planes del libro, de tal. Ahora hace unos meses aquí en España hubo la Mesa del Libro, una iniciativa del Ministerio de Cultura creo que con el Departamento del Libro, etcétera, etcétera, y había ayudas a los creadores
y ayudas a traducir esas obras a otras lenguas, pero ¿y qué pasa con los traductores que están traduciendo al español, que es luego lo que va a leer el escritor que trabaja aquí, ¿no? O sea, que yo creo que hay que, de verdad, un poco quitar esa idea romántica del escritor como el que crea algo original y el traductor que es el simple copista, porque no, como bien ha dicho José Luis Peixoto, aunque sea una labor imperfecta como toda labor humana, aparte yo creo que escribir es un homenaje a la imperfección, como lo es traducir. Hay un poco que también pone en relieve esto, ¿no? Que crear el diálogo entre diferentes países y pueblos es muy necesario. Igual que traducir es un acto de creación, muchas veces también se ha denostado la imagen, ¿no?, como ilustración del texto. Y tú has combatido eso y en el libro está clarísimo. Sí. Las fotografías no tienen nada de ilustración, sino que casi como en un manuscrito medieval que no tenían nada de ilustración, sino que eran un diálogo, creaban un campo de tensión. ¿Cómo son? Hemos pasado de las periferias casi físicas que todos en algún momento hemos habitado, Cabo Verde, Tánger, Petersburgo. Vamos a hablar un poquito sobre la periferia del texto, ¿no? Ese texto que en tu caso hay ese vínculo con la fotografía, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? A ver, a mí la fotografía, que es un arte que lamentablemente voy abandonando porque no hay tiempo para todo, básicamente, pero yo en esta época era una aspirante también a fotógrafa y a mí me permitía un poco, siempre la fotografía me ha parecido un arte muy reconfortante en cuanto buscas un encuadre, disparas y ves el resultado inmediatamente, sobre todo ahora con las digitales, ¿no? Que llevas tu cámara y puedes... Y eso es... yo me acuerdo, por ejemplo, muchos capítulos de este libro salen de, digamos, sesiones fotográficas. Yo siempre he tenido una curiosidad que no se ha ido a explicar muy bien porque no soy mitómana, pero de ir a visitar la casa, por ejemplo, la mesa donde Boris Pasternak creó Doctor Zhivago. Yo estuve traduciendo Doctor Zhivago viviendo en Quito. Estuve unos 13 meses viviendo en Ecuador. Y claro, imagínate estar en la ciudad de la eterna primavera y yo estaba todo el rato con paisajes de la estepa, ¿no? Hay metáforas preciosas en este libro. Hay una en que compara los brazos de Lara como dos ramas de un árbol nevado, ¿no? Y yo todo eso lo hacía en un clima casi no tropical, pero... Y entonces, cuando ultimaba la traducción, me surgió la oportunidad, volví un poco a Barcelona y de ir a la casa de Boris Pasternak, que estaba situada en la periferia de Moscú, en una especie de colonia de escritores que Gorky creó para agasajar a los escritores a unos 30 kilómetros de Moscú. Y esa casa, o sea, yo cuando la vi, está fotografiada y aparece el escritorio de Pasternak, para mí fue muy emocionante. No sé explicar muy bien por qué, ¿no? Pero no tengo creo, una actitud religiosa hacia eso, ni mitómana, pero me emociona mucho imaginarme un sitio y luego ir y confrontarme con cómo es y ver si lo que había imaginado, ese juego siempre me ha parecido apasionante. Quizás porque el traductor siempre está imaginando, el hecho de poder ver con tus propios ojos un paisaje donde se concebió una novela tan importante, ¿no?, como Doctor Zhivago, la novela de toda una vida. Cuando yo paseaba por Peredelkino, es muy emocionante confrontar lo que has traducido con lo que ves y ese juego me resulta muy estimulante. De eso habla Peixoto en El camino imperfecto, de que lo distante es distante hasta que te acercas hacia ello, ¿no?, en un viaje a Tailandia. Pero quería seguir, y ahora enseguida os doy la palabra para que preguntéis o reflexionéis. Quería acabar un poco con esta idea de la periferia dentro del texto, ¿no? Esto lo has trabajado especialmente, o eso creo, en tu vientre, porque en la periferia del argumento van interviniendo como marginalias, aparece la voz de la madre del autor, has trabajado el collage, has trabajado entrevistas, citas, archivo, ¿no? Cómo el archivo toma cuerpo y ya no es una periferia del texto, no es una nota a pie de página, sino que es texto mismo, ¿no? Sí. No, eso para mí es muy interesante en realidad.
y está presente de distintas formas en múltiples textos. Por ejemplo, un aspecto curioso que yo incluso alimento mucho tiene que ver con esa novela, esa que ya enseñé antes, que se llama Galvez y que es el nombre de mi pueblo. Pero eso no tiene nada que ver con el texto. O sea, no hay ninguna referencia a mí como autor en el texto, pero es determinante que la gente sepa que el autor nació en ese pueblo. Es extratextual, pero tiene una importancia y un impacto enorme. Yo lo veo y me divierto porque la única referencia, supongo que sea, sí, aquí tiene mi nombre y dice que nació en Galvez, pero eso no lo escrito yo, no es la novela. Está en el paratexto, ¿no? Es paratexto. O, por ejemplo, un aspecto curioso que siempre ocurre y que es el diálogo con el estereotipo. O sea, si escribes sobre un determinado asunto, si no es un asunto totalmente desconocido, siempre hay un estereotipo con respecto a ese tema. Y mientras escribes, dialogas con ese estereotipo. Por ejemplo, ese texto que lleva Saramago como personaje, hay un estereotipo construido sobre Saramago. Y para mí muchas veces, mientras describo ciertos episodios, tengo que tener mucha conciencia de cómo eso es contrastante con el estereotipo que las personas tienen de Saramago. Ese texto, En tu vientre, es un texto que habla de Fátima y que habla de las visiones o las dichas visiones de 3 niños en 1917 en Fátima. Y en Portugal ese tema es un tema enorme, es un tema sobre el cual existe una narrativa muy establecida y también hay un diálogo con esa narrativa y al mismo tiempo hay esa dimensión histórica que es una dimensión que de algún modo también se puede considerar que se queda en la periferia del texto literario y que es muy importante para él, porque haciendo aquí una filosofía barata un poco, los centros solo existen porque existen las periferias. No es posible concebir un centro sin periferia, ¿no? Y así es. Esas múltiples dimensiones del texto son interesantes. Creo que mientras componemos un texto, de algún modo intentamos tener conciencia de múltiples dimensiones, pero también me parece que el texto en sí mismo siempre nos transcende, siempre es más grande y hay muchas dimensiones que no logramos concebir, pero que están ahí y de algún modo cuando lo entregamos, cuando lo sentimos como finalizado, en realidad está bastante incompleto. O sea, está completo y incompleto al mismo tiempo, es una paradoja. Bueno, eso en teatro se estudia mucho como la extraescena, ¿no? Hay la escena, pero siempre hay una ausencia, está presente. Nosotros estamos construyendo una escena aquí, pero hemos tenido gritos, música, sí. Y eso también conforma nuestra conversación, seguro, claro, ¿no? Claro. Y ahora tendremos además la palabra de quien nos acompaña, a quien quiera tomar la palabra, a preguntar o reflexionar sobre lo que hemos dicho. Invito a la gente que nos está siguiendo por YouTube que también puede dejar una pregunta, una reflexión. ¿Quién quiere romper el hielo? Sí. Yo siempre reivindico eso de que la traducción es un género literario, lo cual yo no se me ocurrió a mí, sino que se lo oí decir a
a un célebre traductor español y me pareció acertado, la verdad. Yo en cuanto a la invisibilidad, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es decir, sí, sí, te entiendo. Y a mí, por ejemplo, me parece, esto es una opinión particular mía, pero, por ejemplo, en estos grandes clásicos que se traducen y el traductor se pone delante del autor y te hace la introducción y las notas al pie, las pone a pie de página, a mí esto no me gusta, ¿no? Yo que me ha tocado, sí que estoy a favor de estos paratextos, de estas ayudas al lector, sobre todo, yo he traducido novelas como El maestro de Margarita, de Bulgakov, que si no añades cierta información que no se puede verter toda en el texto sin ya ponerte tú a manipular el texto, estás dejando que se pierdan muchas claves. Yo esto lo suelo siempre situar como un anexo al final y casi hacer una marginalia. O sea, es decir, no solo, o sea, ahí aporto referencias y datos, no solo esta palabra significa, eso a mí no es una nota que me parezca especialmente atractiva, ¿no? Pero en cuanto a la invisibilidad, yo estoy de acuerdo en que se tiene un texto traducido tiene que fluir, que no se note, ¿no? Que esté traducido. Eso no quiere decir que tenga que sonar siempre bien, ¿no? Porque hay textos que el autor introduce anacolutos, lo que sea, o tartamudea, y eso se tiene que respetar, ¿no? Pero yo creo que así como una lente de una cámara, cuando hace una fotografía, por muy que reproduzca la realidad, toda lente arroja una aberración, el traductor es lo mismo. O sea, tenemos que permitirnos, como bien ha dicho además José Luis Peixoto, que me ha encantado, que toda traducción es imperfecta y un traductor lo que no puede hacer encima, que a mí me ha pasado mucho porque empecé muy joven, es cargarte encima el peso de cuando luego encuentras, ay, esto hubiera podido quedar mejor, esto, o a veces puros dices o lo que haya. Oye, si no lo ha detectado el revisor, que para eso también está, o el editor, que también tiene que cumplir su tarea, ¿no? Y hacerla bien, un traductor, digamos, no puede fustigarse, ¿sabes? Y yo, con eso de la invisibilidad, estoy a favor y no a favor. Es decir, porque eso también se ha utilizado muy como para silenciar, ¿no? Al traductor y para darle una posición muy marginal, que afecta a tarifas, afecta a muchas más cosas. Por tanto, yo estoy a favor de la visibilidad del traductor y por eso escribí este libro. Eso es un poco... Pero es curioso que hasta en este libro, en La ciudad líquida, todas las notas no están a pie, sino creas toda una parte y tiene que ver con esto. En tu propio libro dices, bueno, todo el aparato de notas va hacia otro lugar. Y además abren otras narrativas que no se acaban. Es decir, no es simplemente indico un lugar, sino que cuento a veces una micro historia que quien quiera puede investigar, y porque a veces hay cosas muy curiosas que no te caben en el texto. Y además aquí añado una fotografía, no sé si la has visto, de el ejemplar de Voltaire de Quijote, que curiosamente está en la Biblioteca Estatal de San Petersburgo, porque Catalina II compró toda la biblioteca íntegra de Voltaire y la hizo traer en barco. Toda esa historia es apasionante, la cuento aquí porque, madre mía, o sea, imaginaros comprar, ¿no?, toda la biblioteca de Voltaire a distancia, coger al secretario personal, hacerle que lo meta todo en baúles y llevarlo y inventariarlo allí en San Petersburgo, ¿no? Pues en este ejemplar de Quijote de Voltaire pone «Cela me paraît pas bien traduit». Esto me parece que no está bien traducido. O sea, imagínate los pobres traductores desde cuándo estamos recibiendo. Yo creo que todos tendríamos que acercarnos a las traducciones y pensar, esto es como una partitura, ¿no?, de Bach, que hace ahí su... Y entonces viene el pobre traductor y hace lo que puede y lo que buenamente sabe hacer. Eso no quiere decir que dentro de 20 años hiciera otra versión. ¿Cómo es la traducción? Estaba escuchando y estaba recordando que alguien me decía hace tiempo que Paulo Coelho hay que leerlo en francés. Es increíble, es un autor increíble en francés. No sé, no he leído en francés, pero me decían eso. Yo personalmente, con respecto a traductores,
estoy disponible para lo que quieran. O sea, hay traductores que les gusta tener una relación, que intercambiamos correo, etc. Y hay otros que nunca los he visto, no tengo ninguna referencia, no sé. Eso a veces me preocupa porque tengo algunos libros con bastante vocabulario local, a veces tan específico como expresiones de mi madre, que solo él la utiliza, palabras que invento. Pero hay que, en el final, lo que es importante es que hay que confiar en los traductores. Es la única posibilidad. Porque a veces, por ejemplo, ocurre algo también curioso que tiene que ver con este mismo idioma. Cuando uno tiene la ilusión de que comprende el idioma y de que puede hacer sugerencias. Por ejemplo, yo hablo portuñol de dibujos animados de los años 80, del Precio Justo que miraba en la tele, porque vivía cerca de la frontera y teníamos esos canales. Pero a veces podría tener la ilusión de que podría hacer sugerencias. Pero eso ocurrió con mi primera novela, que en portugués se llama Niño un Olhar, y el título siempre es un tema muy sensible, las traducciones del título y también a veces las sugerencias de los editores, que son una otra figura, que muchas veces llegan y dicen, no, ese título no va a funcionar. Yo conozco el mercado en España y aquí no puede tener ese título. Yo tengo, por ejemplo, bien, eso ya hablaré. Voy a seguir hablando de esa novela que se llama Niño un Olhar y que me sugirieron y se publicó como Nadie nos mira. Pero yo imaginaba que su título podría ser Ninguna mirada, que sería la traducción directa. Pero la traductora en ese tiempo me ha dado sus argumentos y yo no sé en realidad. Yo sé que ningún olhar significa ninguna mirada, pero no sé realmente cómo suena. No sé realmente si ningún olhar es exactamente ninguna mirada, porque ninguna mirada son dos palabras con las cuales yo no tengo la misma relación que tengo con ningún olhar. Yo sé evaluar ningún olhar en portugués, pero ninguna mirada en castellano no estoy muy seguro que sepa. ¿Entiendes? Esa cuestión tan, a veces incluso difícil de teorizar sobre ella, porque es una cuestión casi instintiva, casi y de música también. Sí, de musicalidad. Es muy, muy sutil. Y por eso yo dejo en las manos de los traductores. Y es interesante debatir. Yo creo que traducción es una de las áreas sobre las cuales más se puede debatir. O sea, los debates sobre traducción pueden ser infinitos, porque la traducción de un idioma al otro pone ahí muy concretamente temas que en realidad ocurren todos los días con todas las personas, con otros elementos, no pasando palabras de un idioma a otro idioma, pero traduciendo múltiples cosas y buscando sinónimos y buscando traducción, buscando maneras de traducirlas. Pero en realidad, como decía, la traducción es imperfecta, tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo por un lado positivo, o sea, para decir, muy bien, los traductores son responsables por los textos, merecen
ser reconocidos, pero también para responsabilizarnos cuando las traducciones son completamente destruidoras del texto, que también ocurre. A veces también pero ocurre. Ahí también habría que el editor tiene que velar por eso. Bien. O sea, yo creo que el traductor nunca puede cargar con la, ¿no? Tú que eres traductora, ¿y tú qué piensas? Que el editor también tiene que, ¿no? Sí. Bien, aquí solo entre nosotros, yo creo que no conozco pocas personas que lean tan poco como los editores. Eso es los editores siempre están hablando de libros que no leen. Siempre tienen opiniones sobre libros que no leen. Son profesionales de eso. Pero los traductores, muchas y muchas veces, libros míos han sido corregidos por traductores. O sea, traductores encontraron errores que pasaron. Sí, cosas que pasaron por los editores, por los revisores, por a veces muchos lectores y solo el traductor lo encontró. Por eso decía la idea de viaje de volver, también el traductor tiene la capacidad, ¿no?, de desfamiliarizar la mirada sobre el texto, que uno mismo nunca se verá esas erratas. Uno se puede releer y no las acabas de ver. Creo que hay alguna pregunta desde online. ¿Acham que más do que a experiencia vital de cada uno? Los viajes. Los viajes también son una experiencia vital. Incluso yo creo que comparar viajes con la vida es un cliché, y un cliché que tiene razón de ser. O sea, la vida es un viaje y cada viaje de algún modo es un percurso, ¿no?, que casi como una vida en sí misma. Yo creo que viajar de algún modo es exponerse a experiencias, es estar disponible para reconocer cosas diferentes, porque en realidad cuando salimos de lo que es familiar, nos quedamos más despiertos para la novedad. La novedad siempre nos despierta, siempre nos convoca. Si estamos viviendo en una situación diferente, siempre necesitamos de estar despiertos para buscar orientación, incluso para tener una conciencia de lo que nos rodea. Y eso es muy necesario para la escritura. No sé, me parece tan evidente que los viajes te cambian y que los cambios que tienes y los cambios que tienen tu mirada también van a tener una influencia en lo que puedes escribir, que no sé cómo contestar, porque me parece muy evidente. O sea, sí, estar aquí cambiará mi manera de mirar las cosas. Tenemos que ir cerrando, pero no sé si Marta quieres apuntar. Tú citas a Tarkovsky, ¿no?, que dice que cualquier viaje es un viaje simbólico. En realidad es un viaje interior. No sé si quieres acabar con alguna reflexión en este sentido. Sí, bueno, únicamente hay un tópico de la literatura antigua, clásica, que era el homo viator, el homo viajero, en sí pasa a homo scribens, ¿no? Todo aquel que viaja, de alguna manera, puede sentir la necesidad de plasmar eso por escrito, ¿no? Y sí, me parece que una manera estupenda de conocerse a sí mismo, eso es otra cita, ahora no me acuerdo de quién es, pero decía, el viaje es la manera de introspección más bella que existe, o algo así, creo que era Lawrence, pero no quiero... O sea que sí, yo creo que realmente cuando viajamos nos estamos confrontando a nosotros mismos, estamos abriéndonos a lo inesperado, estamos dejando, si queremos viajar bien, los prejuicios atrás
y bueno, yo creo que hay que abrazar la integridad, hay que olvidarse de centros y periferias, abrazar la existencia y entonces así también desaparecen las periferias. En castellano tenemos una palabra muy bonita que es el asombro, que es lo que ocurre realmente en el viaje o en una buena lectura, y el asombro no quiere decir nada más si nos fijamos en la palabra, no de lo que vemos en el exterior, sino que estamos descubriendo nuestras propias sombras, ¿no? Gracias por este camino imperfecto, por esta traducción imperfecta, por esta escritura imperfecta. Gracias por reflexionar sobre esta Europa imperfecta y sobre todo por desafiar las centralidades. Muchas gracias, José Luis Peixoto, muchas gracias, Marta Urbán. Gracias a todos. Gracias.